Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Sufle, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Sufle de lunes a lunes, de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en de Anfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. ¿Necesitas cosméticos? María te ofrece las líneas Gigot, Avon y Amodil. Y para el hogar, toda la serie de productos Tupperware. Contáctate con María al WhatsApp 3571 32 76 75. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Alejandro Burgos, pintor de obras, piscinas de material y fibra, lavado y pintura de losetas térmicas, revestimientos, cerámicas, aberturas, pintura de veredas, placas, molduras, enduidos, tratamiento de techos y ladrillo visto, revoques, restauración de muebles. Alejandro Burgos, WhatsApp 3571 66 86 42. Frenchy Beruti 173, Barrio Sereno, Río Tercero. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, el Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Ofertón. Costillar con vacío, 5.800 pesos el kilo. 2 kilos de aguja, 10.999 pesos. Molida el kilo, 4.700 pesos. 3 kilos de pata muslo, 7.800 pesos. Sidra, 1.899 pesos. Harina el kilo, 749 pesos. 2 paquetes de fideos, 1.699 pesos. Detergente Ala, 999 pesos. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Y si mejor brillamos, servicio de glitter bar y maquillaje artístico infantil. Celeste y Mairén, vamos a todo tipo de eventos infantiles y nocturnos. Brindamos 2 horas de servicio. Contacto 3571 68 11 50. Celeste. Y brillemos. Marcos y Ariel, desmalezados, podas,
extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Bueno, vamos a pasar un audio donde habla Mabel Cesa y dice: queremos que el PAMI siga garantizando la cobertura de todos los medicamentos. Ahí va. Comunicar con Mabel Cesa, que es la presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos Córdoba. Esto tiene que ver con lo que hace un rato venías contando y detallando, ahí dando la información de la presentación que ha hecho la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en cuanto a la presentación de un amparo ante la Justicia Federal para que el PAMI revierta la decisión de dejarse medicamentos a sus afiliados. También que para mañana, para mañana y el miércoles, a partir de las 11:30, se va a generar ahí un momento donde se van a sumar nuevas adhesiones, se están invitando a sumar nuevas adhesiones. Pero nos interesa hablar con Mabel ahí cómo fue el proceso de la presentación de este amparo colectivo que solicita una medida cautelar en cuanto a la edición del PAMI. Hola Mabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todos. Bueno, sí, te comento que el día viernes, un poco a última hora, en horario de tribunales federales, hicimos una presentación que consiste, como vos bien dijiste, en un amparo colectivo. Y lo que pedimos ahí es que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de esas normativas que PAMI quiere implementar con respecto al acceso de medicamentos para jubilados y jubilados y pensionados. Si bien ellos emitieron esta resolución en fecha 22 de agosto, recién el 2 de diciembre es cuando pretenden aplicar los hechos. Entonces pedimos esa inconstitucionalidad, a la vez pedimos como medida cautelar no innovar, que no se aplique, que se venga entregando la medicación de la manera que se hacía anteriormente, y que se le ordene al PAMI que garantice esa prestación universal a todos nuestros adultos mayores. Hicimos una acción colectiva con organizaciones y algunos jubilados, y bueno, ahí expusimos toda la cuestión del porqué, la inconstitucionalidad de la normativa, cómo afectan los hechos a los adultos mayores. Tenemos una argumentación médica muy valiosa del doctor Oscar Atienza, en el cual él hace un informe en lo que implica las prestaciones médicas en las enfermedades crónicas, tenerla o no tenerla, cómo evoluciona en el paciente. Asimismo, bueno, hicimos un poco hincapié en los derechos vulnerados, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la integridad, y también, sobre todo, todos estos derechos que engloban la vulneración de los derechos humanos. Nosotros específicamente hablamos del concepto de genocidio, con todo el respeto que ese concepto merece, digamos, en la posmodernidad y en estas aplicaciones de políticas libertarias, cómo influye en los adultos mayores. Y un poco lo que nos da también el pie fue lo que pasó acá en la ciudad de Córdoba en los primeros días de diciembre con un jubilado que no podía acceder a los medicamentos, estaba haciendo el trámite en PAMI, una persona que padece cáncer, y llevó un bidón de nafta y un encendedor, y los empleados del PAMI lograron sacarle el encendedor porque pretendía prenderse fuego. De parte de PAMI salieron a decir que no era que no tuviera medicamentos, sino que eso fue como un shock nervioso. Por supuesto, esta situación no solamente que la afecta a los jubilados y a las jubiladas en su salud, sino que también emocionalmente. Eso también lo pone el doctor Atienza en su informe. Así que bueno, también hemos puesto interpelado el rol de la justicia en estas situaciones tan injustas, en donde hay no solamente derechos constitucionales, sino tratados internacionales vulnerados, sobre todo en relación a la vida de las personas. A ver,
si uno se pone a ver ahí la presentación que han hecho, un documento de 28 páginas, digo, un trabajo bastante detallado y muy serio. En realidad es muy interesante leerlo. Y hay dos cosas. Una, por un lado, esto, ¿no? Digo, porque la decisión de la quita de los remedios fue realmente indignante, digo, en cuanto a lo que genera en forma inmediata. Después de esta situación que hablaste vos, que contabas, que también la abordamos acá en la radio, este jubilado le otorga un dramatismo del cual casi no se vuelve, ¿no? Digo, porque es realmente una demostración cabal de lo que tienen que afrontar las personas jubiladas en esta situación. Y realmente llama la atención que esto tenga que ver con una cuestión de inconstitucionalidad, ¿sí? Y como si faltara poco, venimos notando que aparece ya y se va instalando el concepto del genocidio sistemático, digo, ¿no? No solamente con estas medidas, sino con otras, digo. Totalmente. Sí. Y mira, hay un autor muy interesante, Daniel Feldstein, que ahí lo mencionamos en el amparo. Bueno, da un detalle. Primero hace una comparación entre el genocidio nazi y el genocidio argentino en la época de la dictadura militar. Pero a su vez, traslada esos conceptos a la modernidad, a cómo estas políticas capitalistas, libertarias, va mermando los derechos de las personas y los va llevando a situaciones extremas. Porque la de los jubilados, particularmente en este caso, son situaciones extremas. Coartarle el acceso al medicamento es muy grave y encima tienen que hacer una serie de trámites burocráticos que se llevan a que muchos de ellos no lo pueden hacer y no todos tienen asistencia familiar que le puedan hacer esos trámites. Entonces, digamos, en vez de facilitar, hacer las cosas con celeridad, eficiencia, como todo Estado de Derecho tiene que hacerlo, se hace todo lo contrario. Y bueno, desde la Iglesia hablaron con términos más fuertes, ¿no? Respecto de lo que hacen con los medicamentos. Creo que usaron la palabra eutanasia. Así que estamos, digamos, en una situación muy seria, muy delicada. Y bueno, esperemos que la justicia se haga eco de estos reclamos que nosotros lo interpusimos para todos los jubilados y jubiladas. Por eso es la acción colectiva, ¿no? Está bien. Y eso, justamente eso te quería preguntar, ¿qué importancia tiene, por más que parezca obvio, ¿no? Pero qué importancia tiene recalcar en su importancia esto en cuanto a la convocatoria para mañana martes y el miércoles 18 a las 11:30, seguir sumando adhesiones a esta medida? Claro, nosotros creemos, como se hace a partir de asociaciones de defensa de los derechos humanos y algunos jubilados que sí son amparistas, convocamos a la comunidad en general, porque, digamos, esto afecta a un grupo muy vulnerable, pero a su vez creo que nos tenemos que interpelar entre todos. Somos una sociedad y vivimos en sociedad y también tenemos que colaborar y ayudar con nuestros adultos mayores, aunque sea con esta adhesión o con otro tipo de acciones, pero demostrarle tanto al Estado Nacional y también que la justicia vea de que la sociedad en sí no está de acuerdo con este tipo de medidas y que requiere una solución inmediata, ¿no? Ahí, te consulto, te hago ahí una consulta, ¿no? Es decir, con esto último que estás diciendo, no necesariamente tienen que ser jubilados o jubiladas para adherir al amparo colectivo. No necesariamente, porque cualquier ciudadano en su rol de tal puede adherir a este tipo de acción. Significa que están de acuerdo y que piden también justicia. Bien. Al tratarse de un amparo, entendemos, y eso te pido ahí que nos lo puedas explicar, debería haber una resolución expeditiva, ¿no?, por parte del Poder Judicial. Y en principio debería ser. Yo todavía no he podido ver en el sistema, ¿viste? Porque tenemos un sistema de administración de causas. Sí. He tenido un turno médico y recién salgo, así que ya me voy a fijar si ha habido algún tipo de movimiento. Lo presentamos el viernes medio última hora, entonces posiblemente todavía pueda estar en estudio, pero
digamos, algún tipo de resolución sobre la medida cautelar, ¿no? Y la admisibilidad del amparo debería ser relativamente pronto. Bien, y lo otro que te consulto, ¿saben si a nivel, en otras provincias, a nivel nacional, digo, se está impulsando una medida de estas características o Córdoba está haciendo punta en esto? Mira, lo que sí sé es que en Buenos Aires hubo la semana pasada la interposición de un amparo, pero para un jubilado en especie, digamos, específicamente, que no podía adquirir el medicamento. Acción Colectiva, entiendo que somos los primeros, y de hecho nosotros distribuimos la acción de amparo para que se replique en las otras provincias. Bien. Que se pueda hacer incluso por el mismo modelo, o sea, que sirva, que circule y que bueno, que pueda tener una resolución favorable, ¿no? Bien. Para adherir, la gente, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que llevar? Los convocamos a tribunales federales solamente con el DNI y la presencia. Bien, nada más. Y ahí va a haber como una planilla de adhesión y con eso es suficiente. Eutanasia encubierta fue el término usado puntualmente por Ángel Rossi, que es el arzobispo de Córdoba. Realmente llama la atención porque a veces las cúpulas de la iglesia no son de manifestarse tan públicamente y sobre todo en temas que hacen a las políticas de gobiernos nacionales cuando tienen algunos sesgos o algunos perfiles conservadores, para decirlo con cierta liviandad, respecto al gobierno nacional, digo, ¿no? Vos como titular de la Asamblea por los Derechos Humanos Córdoba, digo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te genera? Digo, porque estamos atravesando ahí un momento que está como donde lo cruel, lo perverso también se va convirtiendo en política de Estado. Totalmente, yo también pienso que para que desde la iglesia salga ese concepto, estamos en una situación muy dura. Acá, digamos, no podemos ordinarizar esa crueldad, esos discursos del odio que permanentemente, digamos, se vinculan al gobierno nacional y se replican en muchos conciudadanos. Incluso en Córdoba tenemos, digamos, bastantes personajes que comulgan con ese tipo de discurso y es muy peligroso porque, digamos, eso implementaría una problemática en la paz social, ¿no? No tenemos que ordinarizar esas situaciones, como el que hablábamos del jubilado, de lo que le pasó. No pueden ir los abuelos a PAMI y llevar y prenderse fuego. Y es muy grave eso. Y bueno, como defensora de los derechos humanos, además de esa obligación moral, me duele mucho como persona, como ser humano. Me duele que los compatriotas tengan que pasar en una situación tan difícil y bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de que sea con un granito de arena poder colaborar en algo, estamos dispuestos a ir por el todo, ¿no? Inclusive la comisión, estaba leyendo este fin de semana, por ejemplo, en algunos medios como el Página y demás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy crítico con los niveles de violencia que hay en la Argentina en los últimos tiempos. Me parece que también se suma o le da un contexto a esto que estamos tratando de entender. Totalmente. Y fíjate que nosotros en Argentina estamos adheridos a numerosos convenios internacionales, tratados internacionales, y la ley está, son muy buenos en contenido jurídico. El tema es que hay que aplicarlo en los hechos, ¿no? Así es. Amnistía Internacional también advirtió sobre el clima de polarización y violencia que se vive en la Argentina, alertando sobre la pérdida de derechos y la calidad de vida de la población con las políticas del gobierno de Milei de estos últimos años, digo, ¿no? Sobre todo porque se ha cumplido un año y estamos en momento de tratar de hacer un análisis de esto y nos encontramos con esta situación concreta, digo, ¿no? Claro, yo lo que veo que es solamente una teoría economicista del gobierno nacional y deja afuera a los seres humanos, a las personas, a los ciudadanos, a la mayoría. Siempre hay una minoría que saca rédito, ¿no? Pero siempre económico. Bueno, Mabel, te agradecemos. Sabemos que has andado toda la mañana ocupado con cuestiones ahí personales de tema de salud, así que bueno, te agradecemos
la deferencia de atendernos. Te pedimos disculpas por ahí por las insistencias. No, por favor, yo quedo a total disposición. Así que si tenemos alguna novedad. Listo. Muy bueno la nota. Muy buena información. Muy buena información. Esperemos que eso llegue a feliz término y que podamos salir adelante los pobres jubilados que después de haber trabajado toda su vida a la intemperie, como sea, tener ahora que padecer la falta de poder comprar los medicamentos porque el señor Estado, o mejor dicho, el señor Milei, se ha encaprichado en quitarles los medicamentos al 100%. Sí, por eso hay que apoyarse mutuamente y bueno, y hacer frente a esta situación que se vuelve a vivir. Como Esto también pasa en estos abusos porque tampoco la gente, digamos, se vuelve solidaria, porque todo este tiempo los pobres jubilados y pensionados han ido a manifestar solos y los han cagado a palos totalmente todos solos. los miércoles y jueves. Sí. Entonces no tienen fuerza como para revertir las decisiones nefastas de este gobierno. Y bueno, es más o menos como lo que sucede acá en Río Tercero, lo que pasó con la famosa asamblea que supuestamente iban a dejar hablar a los contribuyentes por el aumento del 100 y pico % de los impuestos y la doble imposición de un impuesto en la boleta de la luz, e hicieron oídos sordos. No le dieron bola al pueblo, hicieron lo que quisieron, o sea que en cierta forma tenemos una especie la banca ciudadana se llama. Exacto. O sea que en cierta forma tenemos una especie de gobierno totalitario en nuestra propia ciudad, Río Tercero. Que no gobiernan, imponen. Y como acá también el río tercerense no es solidario, porque solamente hubo 10 personas que fueron a reclamar, a decir su padecer, y el resto... Claro, a querer es decir lo que se entiende, gente. Exacto. Nada más. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es, ante abusos por parte de los funcionarios de turno, y bueno, hay que salir a manifestarse, darles vuelta a la municipalidad si es necesario, pero no podemos seguir tolerando que los abusos, porque aparte nos sacan guita de todos lados, cantidades de guitas que nosotros no sabemos a dónde va a parar, porque la ciudad sigue siendo una posilga desde hace 20 años. Está rota por las vías. Las calles son un desastre, alguna que otra cosa hacen como para decir, bueno, alguna obra hacemos, pero en sí la ciudad da vergüenza. Verdaderamente, es así. Pero bueno, como no se puede decir nada, es decir, que en la nación pasa lo mismo. No tiene derecho a... Sí, no puedes disentir demasiado porque enseguida... Son autoritarios. Son autoritarios, te pueden llegar a amenazar, te pueden, no solo eso, te pueden sacar del aire, porque no toleran que les digan las cosas en la cara. Y bueno, yo creo que si no quieren que los medios de comunicación hablen más de ellos, y bueno, hagan un gobierno como la gente, déjense de pelotudear. Están al pedo todo el día ahí metidos en la municipalidad pensando no sé qué, haciendo qué. Y pensando cómo van a crecer ellos personalmente. En conclusión, el municipio es una caja negra, donde vos sabés que se dan un montón de procesos adentro, pero no sabés cuáles son los procesos. Vos solo ves los resultados, que no son buenos, por supuesto. El pueblo no tiene... El pueblo para lo único que tiene... derecho es para ir a poner en la urna el voto que le mandan. El voto que le dicen. Tenés que poner esto, ¿sabes? Tenés que poner esto. Así es. Y guarda con hablar mal. Guarda con decir algo que no conviene. En fin, son las 10 menos 12. ¿Qué tenemos? Sí, en realidad son las 21:47 según el reloj oficial que tenemos nosotros acá. Bueno, podríamos... cosas, pero vas vos. Bien. Y como cada vez ustedes habrán escuchado que nosotros siempre decimos
al comienzo, dentro de las frases, que a veces es que la democracia se puede perder con una elección, ¿verdad? Sí. Bueno, en estos días ha sucedido algo que no es extraño para nadie, creo, porque esto es lo que vos podés esperar de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, capitalista, autoritario. Milei, con la excusa de combatir el terrorismo internacional, le suelta las riendas a las Fuerzas Armadas. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo autorizó el despliegue de militares en sitios que algún funcionario de turno considere de valor estratégico para el Estado. Además, permite que el propio gobierno defina qué considera como amenazas terroristas. La advertencia del CELS, con el amañado argumento de combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado, el gobierno nacional dictó un decreto que bordea la transgresión de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Autorizó el despliegue de fuerzas militares en sitios que algún funcionario de turno considere de valor estratégico para el Estado. El decreto 1107/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que, en caso de ataques, daños o destrucción de espacios de vital importancia para el Estado, las fuerzas policiales o de seguridad federal podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales. Es decir que, ante un pedido de Patricia Bullrich, su par de defensa, Luis Petri, deberá proporcionar protección a esa demanda, siempre y cuando estén afectados lo que se considere como un objetivo de valor estratégico. Lo que hizo el Poder Ejecutivo en el decreto, la vuelta de tuerca que le encontró para abrir las puertas a una intervención militar, es arrogarles a esos dos ministros y a todos los funcionarios del Ejecutivo la potestad de definir o redefinir qué es un objetivo de valor estratégico. El concepto está incluido en la Ley de Defensa Nacional, la 23.554, pero no define clara ni explícitamente qué es un objetivo de valor estratégico. Frente a esa zona gris, el decreto firmado por Javier Milei, Bullrich y Petri establece que debe llamarse de esa manera cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la nación. Luego deja claro que la calificación como objetivo de valor estratégico será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, es decir, que le da a cualquier funcionario de gobierno la potestad de utilizar esa definición de manera discrecional, y esto será suficiente para el requerimiento de personal militar. La medida es un paso adelante en la utilización del ejército y demás armas en cuestiones internas, es decir, un casillero más en la estrategia permanente de Patricia Bullrich y Petri para movilizar tanques y soldados. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores despedidos de una central eléctrica decide movilizarse hasta ese lugar, el Poder Ejecutivo podría aplicar la polémica definición. La otra pieza clave para justificar esa medida fue recurrir al licencioso argumento de las amenazas terroristas que ambos funcionarios esgrimieron en ocasiones anteriores. En este sentido, el decreto 1107/2024 dice que las fuerzas de seguridad pueden recurrir a las Fuerzas Armadas cuando haya amenazas y agresiones por parte de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional durante periodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior. No puede soslayarse que una mirada estratégica de la seguridad nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI, sentencia el decreto 1107. ¿Cuáles son
esas supuestas amenazas que enfrentaría el Estado. Según el texto oficial, son todas aquellas relacionadas con la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas, es decir, frente a lo que el gobierno de Milei podría interpretar como un intento de golpe de Estado. Una figura que Milei utilizó varias veces para referirse al debate político. Por ejemplo, cuando en junio pasado, durante una de las masivas movilizaciones contra los ajustes, acusó al kirchnerismo y al peronismo en general de tener intenciones golpistas y abstinencia de poder. El kirchnerismo está intentando hacer un golpe de Estado, dijo en el canal TN. Advertencia del CELS. El Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como CELS, advirtió este jueves que desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. Por lo tanto, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como centro político y económico del país. Manuel Tufro, director de Justicia y Seguridad del Organismo de Derechos Humanos, profundizó ante Página 12 las implicancias del nuevo decreto. Lo primero que hay que decir es que el decreto va en contra de la Ley de Seguridad Interior, una normativa que establece qué tipos de intervenciones están habilitadas por las Fuerzas Armadas y la obligación de conformar un comité de crisis. Para reformar esa ley, sí o sí, se debería pasar por el Congreso, explica. El otro problema remite a la vaguedad del valor estratégico, comentó Tufro, y explica que al no definir a qué remite específicamente ese término en el decreto, se ponen apenas unos casos de terrorismo y criminalidad organizada. El gobierno podría movilizar las Fuerzas Armadas a gusto y placer de lo que decide el Ejecutivo. Es una carta blanca para que cualquier cosa sea definida como valor estratégico, agrega el doctor en Ciencias Sociales. Por último, Tufro pone en la lupa que el decreto firmado por Javier Milei es similar al que Patricia Bullrich intentó sacar en 2017 y que se topó con la resistencia del Ministerio de Defensa. En esta oportunidad, Luis Petri no dijo ni mu, porque en caso de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior, deberán subordinarse a lo que diga y ordene la ministra de Seguridad. Lo que habilita el decreto